¿Cuántos entienden que debemos vivir como si Cristo fuera a venir hoy mismo? Ahora, ya, hoy mismo. No sabemos la hora. ¿Alguien la sabe? Muy bien, muy bien. Qué susto me iba a dar, ¿no? Si alguien decía, sí, yo sé, no. Pero el Señor está allí y debemos estar preparados porque la palabra nos enseña cómo estar preparados, cómo estar velando y cómo estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar con esta serie que lleva la serie en curso, es hora de cambiar. Veo caras transformadas. No puedo llegar a ver bien dentro, pero sí, en algunos se deja ver. Uno dice, pero es que me podrá ver, el Señor nos conoce tal cual somos, ¿no? Pero déjenme decir que cuando lo de dentro va siendo transformado, se deja ver también. Es visible. Es visible. Lo que va pasando dentro de tu corazón, se deja ver en tu carácter, se deja ver en la manera en que te comportás, se deja ver cuando alguien te habla y ya sos pronto para escuchar. Medís cada palabra, sos consciente de lo que hacen las palabras, sos tardo para hablar. Y de enojarte ya ni te acordás. ¿Alguien se acuerda cuándo fue la última vez que se enojó? Hace 5 minutos, dice uno. ¿Por qué? Porque fui al baño y había un hermano que estaba primero y yo quería estar primero. Bueno, no. Lo cierto es que el Señor va obrando. Y va obrando porque Él es bueno. No te vayas a querer ser el cristiano del mes. Que te pongan ahí en la foto. ¿No? No, acá no tenemos ni foto ni cristiano del mes. ¿No? Por favor, el Señor nos ayude. Pero sí todos queremos ir creciendo y agradando a nuestro Señor. ¿Amén? Muy bien, hoy vamos a continuar con la parte. Yo sé que aquí lo saben. Aquí en los primeros asientos lo saben. Después no sé, por allá del fondo no sé, pero aquí me dicen justo el 24. Es más, ni lo escribo yo, porque sé que me dicen lo correcto. Y el título está titulado, miren, en signos de pregunta, firme, en pregunta. Y después, mire que no caiga. Obviamente, en referencia a 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, donde la palabra dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, ustedes saben que venimos hablando de la queja y de lo que pasó y del pueblo y del éxodo y cómo se quejaban y hasta cómo terminaron diciendo, ¿será que Dios está con nosotros? Pero qué duros que somos, ¿no? Porque uno iba a decir, pero qué duros que eran ellos, pero qué duros que somos nosotros. ¿Sí? Ahora, acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 10. Muy bien. Cuando lo tienen, lo tienen. El capítulo anterior, el capítulo 9, allí habla de los derechos de un apóstol, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y Pablo, el apóstol Pablo, está dando una enseñanza, está hablando de no poner tropiezo en el camino del hermano, y de no aprovecharse. Él tenía derechos,
los derechos de apóstol, pero él no quiso aprovecharse de nada porque tenía un fin superior. Él ya no miraba sus derechos, sino miraba sus obligaciones. ¿En pos de qué? De llegar a hablar a los hombres y mujeres de Cristo. En el capítulo 10 se usa como ejemplo, y obviamente en contraste con... Siempre hay un contraste entre la madurez del apóstol y el contraste con la inmadurez espiritual que venía demostrando de acuerdo a las advertencias tomadas de la historia de Israel. La inmadurez de aquellos israelitas de las que venimos hablando en Éxodo. ¿Sí o no? Ustedes saben que el viaje de Israel fue durante muchos años. Miren, yo a lo mejor ustedes no saben ni la edad que tienen, no se la acuerdan bien, pero ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel que salió de Egipto y hasta llegar a Canaán? ¿Cuánto? Vieron, todos lo sabemos, porque es 40 años y 40 años y 40 años. Y cuando alguien te viene y te dice, vos estás haciendo algo y es repetitivo, te dice, mirá que vas a estar 40 años como el pueblo de Israel. Y vos decís, se me va arriba de 100. Voy a tener que, Señor, dame un atajo, hacer algo, porque no. Y el Señor dice, el problema no soy yo, el problema sos vos. Vos creés que el pueblo de Israel me esperaba a mí. Yo estaba esperando al pueblo de Israel. Porque todos creemos que estamos esperando a Dios y Dios dice, yo estoy esperando que vos me obedezcas, que guardes los mandamientos. ¿Cuántos pudieron estar el miércoles pasado en la reunión de miércoles? Bueno, aquellos que pudieron estar en el estudio del miércoles pasado entenderán mejor, y en los estudios de los miércoles donde hablamos de la obediencia. Y los invito y los animo para el próximo miércoles 28 a las 20:30 horas, Dios mediante, estaremos aquí con los estudios de los días miércoles. ¿Sí? Ya no voy a preguntar cuántos van a venir porque después a veces no se puede. Los domingos levantan todos la mano, los miércoles, bueno, a veces se complica. Pero están todos invitados. Muy bien. Entonces, esta advertencia que está tomada de la historia de Israel y de la que hemos hablado así muy, muy por arriba el domingo pasado, tiene una característica, y una característica que nos toca muy de cerca a nosotros. La queja, la idolatría, pecado, ¿no? Pero además el abuso de la libertad. Dios te da libertad. Verdaderamente somos libres en Cristo. Nunca fuiste libre hasta que Cristo llegó a tu vida. Vos pensaste que hay algunos que dicen, no, pero yo era libre cuando hacía lo que quería. No. En ese momento eras absolutamente esclavo. Y si bien podés estar como vos, podés estar como el pueblo de Israel que decía, ay, ¿te acordás de las ollas y cómo comíamos en Egipto? Y yo te puedo decir, ¿y te acordás cómo clamabas y llorabas por salir de Egipto? Y que te escuchó Dios. ¿Y te acordás qué difícil era tener siquiera poder ser padre porque te querían matar a tu hijo varón en cuanto nacía? ¿Y te acordás cómo te hacían trabajar? ¿Y te acordás? Pero claro, vos te quedaste con algo. Pero la verdadera libertad se vive en Cristo. Antes eras esclavo del pecado. ¿Sí? Y Satanás, a los que les gusta el fútbol, Satanás medio te tenía así como una pelota y te llevaba de un lado para el otro. ¿Sí? Y ¿cómo llegaste y cómo sobreviviste? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Pero recuerden, la mayoría de nosotros, ¿cómo llegó a Cristo?
Cuando Cristo se hizo presente en nuestra vida de una manera en que le pudimos entender que Él venía a salvarnos, que venía a traernos vida, nosotros estábamos complicadísimos, muertos en nuestros delitos y pecados. Esto era así. A lo mejor ahora, como pasaron muchos años, no te acordás y te pensás que eras... Algunos se piensan que eran espléndidos. Ah, no, yo era una joyita. Bueno, ni espléndido, ni joyita. Fíjate el carácter de los hombres en los postreros días y tenías casi todos. Hace así y anda tachando. Muy bien. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, donde habla de las amonestaciones contra la idolatría. ¿Lo tienen allí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No nos gusta, pero esto está dicho de una manera muy sutil, pero hermanos, no quiero que sean ignorantes. ¿Cómo ignorante yo? Bueno, no te enojes. No te enojes. No, simplemente aquí lo que está diciendo es, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y el versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ustedes saben que hemos hablado. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, digan, y estas cosas, ahí está, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aquí sigue diciendo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel. ¿Fiel qué? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Versículo 15. Muy bien. Algunas cuestiones allí de los versículos primeros. El versículo primero, en donde, les repito, ¿no? De alguna manera, dice, no quiero que sean ignorantes. ¿Ignorantes quién? ¿A quién le decís? No. Que eso es típico de aquellos que dicen, no, pero yo como cristiano, vos no sabés, manso. Es más, con la serie Es hora de cambiar, vos no sabés lo manso. Yo era de enojarme, pero ya no me enojo más. Ya me di cuenta que el que se enoja pierde. Gloria a Dios. Hablamos de 20 versículos y le quedó ese, el que se enoja pierde. ¿Cuál es? No sé. Pero le quedó... El que se enoja pierde, ¿no? Capaz que estuvo hablando con él y dije, mirá, todo sea pronto o tardo para enojarse, porque en la ira de Dios, en la ira del hombre no reposa la ira de Dios. Y uno le dijo, ¿sabes qué significa? Que el que se enoja pierde. Le quedó ahí. Bueno, lo cierto es que es importante que uno entienda que el enojo trae consecuencias trágicas para tu vida y para los que te rodean. Así que el llamado del Señor es a no enojar, a que no te enojes, a que seas tardo para enojarse.
Entonces, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y allí habla de todos, todos. Pablo enfatiza todos, todos. Allí en la liberación de Egipto y cómo fueron milagrosamente conducidos por la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, que lo hemos visto. ¿Sí? Arranca allí desde los pensamientos desde el Mar Rojo y como yo les hablaba días pasados, él no se ocupa acá de explicarle todo lo que había ocurrido. Da por sentado que ellos conocen, ¿no? lo que ocurrió. Y si no conocen, tienen la forma de ver lo que pasó. Y esto también es muy importante, porque hay algunos que dicen, yo fui, pero no entendí bien esta parte, porque habló de algo que tenía que ver con un pasaje del Antiguo Testamento. Claro, yo a veces no puedo ir al Antiguo Testamento y explicarlo todo y tomarnos 3, 4 domingos. Pero si vos no entendiste, vos sí podés ir a tu casa e ir y meditar. ¿Se entiende lo que voy? Lo que pasa es que a veces nosotros nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Nos cuesta, es como que, bueno, no sé, algo a ver cómo lo interpreto, pero algo habrá querido decir, pero no te ocupás en ver qué es lo que quiso decir. Y para entender la palabra también debemos entender que hay un conjunto de cuestiones en donde se referencian pasados, momentos del pasado que es importante conocer. Eventos bíblicos que es bueno que todos conozcamos. De hecho, cuando aquí se nos habla de que se nos da como ilustraciones, ¿no? De cuestiones que pasaron en Éxodos, en Números. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Obviamente la referencia al maná. Y el versículo 10, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, ¿no? Con la mirada siempre puesta en Cristo, ¿no? Como verdadero y único libertador. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, Jesús, figura central en toda la historia de la redención. Toda. Cuando vos veas un acto que tiene en donde haya el pueblo de Dios haya encontrado libertad, siempre está Cristo, siempre es una figura de Cristo, porque la verdadera libertad, la libertad que solo Él podía traernos, que era la libertad del pecado, bueno, el Señor fue a la cruz por nosotros. Amén. Así que es muy importante que siempre tengas en cuenta a Cristo. Siempre. Lee Génesis, tenés en cuenta a Cristo. Lees cada capítulo de la Biblia, tenés en cuenta a Cristo. Siempre el Señor te va a revelar, se va a revelar, te va a dejar ver su mano de amor, su mano de misericordia. ¿Amén? ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, ¿no? Ustedes saben que pese a que todos los padres hebreos recibieron los beneficios del cuidado de Dios, y esto también es importante porque Dios hace salir el sol sobre los buenos y los malos. ¿Cuántos lo saben? Pero nosotros tenemos beneficios como hijos. ¿Cuántos beneficios? De hecho, el Salmo dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, vos podés estar viviendo con todos los beneficios de Dios porque Dios es bueno, porque Dios te ayuda, porque Dios te protege, porque Dios quiere encaminarte, porque Dios siempre está presente, porque cuando estás triste Dios te consuela. Pero más allá de que vos estés en condiciones como hijo de recibir los privilegios de Dios, no significa que vos aproveches los beneficios de Dios. Fíjate que el pueblo de Israel, todos participaron de los beneficios de Dios, pero de la mayoría Dios no se agradó. Y ahí es donde ustedes saben que los únicos que
pasaron, que llegaron a la tierra prometida, fue Caleb y Josué. Ni siquiera Aarón y Moisés. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el apóstol está presentando, y yo les estoy presentando a ustedes, esta historia israelita como una advertencia. Él lo hacía como una advertencia a los corintios. Nosotros sabemos que es una advertencia, no solo para los corintios, sino para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es para mí. Es para mí. Esta prédica la hice para mí. Y ahí chao, porque alguno dice, entonces no la estaba haciendo para mí. ¿Ah? Pero si cuando vos pensás que es para vos, te enojás. ¿Cómo es el tema? Si yo digo que la hice para mí, qué egoísta la hizo para él. Si te digo, no, es que esto lo hizo para mí. Y te digo que sí, también te enojas. Bueno, no hay que enojarse. La palabra de Dios es para todos. Y qué lindo aquel que tiene ese corazón manso de decir, qué bueno porque esto es para mí. Pero no pensando en que con amor Dios te está queriendo hablar a tu vida. Qué hermoso, qué lindo, ¿no? ¿O no? Gracias, Señor. Muy bien. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nos sirve de ejemplo, para que no deseemos lo malo. Ellos, aquí la palabra nos dice que desearon lo malo. ¿Vos qué estás deseando? Y este es otro tema, ¿eh? ¿Qué es lo que desea tu corazón? ¿Lo bueno, lo malo, lo puro, lo santo, la perversión? Cuando aquí habla de ejemplo, la palabra habla en primer lugar un golpe, como golpear, como una impresión, como una marca. Pero nos sirve como para dejar establecido un modelo, ¿no? En un sentido de lo que está bien y lo que está mal. Esta palabra nos habla de tener en cuenta que hay un molde vacío. Y en ese molde vacío el Señor quiere que nosotros nos dejemos derramar porque el Señor nos quiere moldear a la imagen y semejanza de su Hijo, ¿no? No como los moldes del mundo, donde muchos se ponen allí y toman la forma del mundo. Nosotros debemos tomar la forma de Cristo. Nosotros debemos pensar en nuestro Señor, querer parecernos a Él. Y esto no es un tema menor, y más como en el Día del Padre. El Día del Padre, vos agarrás a muchos nenes y le preguntás, ¿cómo quién quieres ser? Algunos te van a decir, iba a decir He-Man, pero ya tiene 100.000 años. Vamos a traer alguno un poco más ¿cómo es Iron Man? Vamos a poner Iron Man. Quiero ser como Iron Man. Pero no todos quieren ser. La mayoría te dice, yo quiero ser como papá. O muchos te dicen, yo quiero ser como papá. Aprovechá, te ve con unos ojos, digo, porque cuando va creciendo dice, pero papá, ¿no? O no, a lo mejor vas creciendo y dice, quiero parecerme como papá, quiero parecerme como papá. ¿Por qué? Porque el papá realmente le da muestras de coherencia, de amor, de comportarse. Y por sobre todo, si él va escuchando la Biblia y va entendiendo la Biblia, dice, papá, se parece a lo que se predica. Qué bueno, ¿no? Pero básicamente, muchos te dicen. De hecho, cuando los nenes son chiquitos, quieren que vos hagas cosas que son imposibles. Por poner un ejemplo. Y ahora voy a poner un ejemplo de cuando era chico. Porque nosotros, ¿cuántos recuerdan a Tarzán yendo de soga en soga? Entonces viene tu hijo que viste el dibujito y te dice, papá, ¿vos podés hacer lo mismo?
Y por un lado tenés que el Señor te dice, no vas a mentir. Y por el otro lado tenés esos ojitos que te dicen, papá, yo confío en que vos podés hacer lo mismo. Y vos le decís, no estamos en el mismo lugar, no hay de esa liana acá, la verdad es que nunca probé, ¿no? Le decís unas cuestiones. Y el nene se quede pensando, bueno, pues si papá estaba ahí, le ganaba. Le ganaba. Papá, vos no tenés problema en pelear con algún cocodrilo, ¿no? No, hijo. Ningún problema. Es más, como no tengo problema, espero nunca en mi vida estar ni cerca, ni a 10 metros de un cocodrilo. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Ahí estamos, ¿no? Los nenes quieren ser como los papás. Ahora, nosotros debemos, como papás, nosotros debemos querer ser como Jesús. El cristiano anhela seguir las pisadas del Maestro, en su amor, allí en su bondad, en la sabiduría. Entonces dice que esto ha servido de ejemplo para nosotros y a partir de allí se nos presentan pecados. Fíjense que el versículo 7 habla de la idolatría. El versículo 8 habla de la inmoralidad sexual. El versículo 9 habla de tentar a Dios. El versículo 10 habla de la queja. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y el versículo 11 dice, y estas cosas, ¿qué dice? Léanlo. ¿Y el versículo 6 qué dice? ¿Y el versículo 11? Si quieren podemos seguir así hasta la tarde. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Sí? Bueno, entonces nosotros vamos al versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado, que vivimos en el fin de los tiempos, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy no voy a hablarles de murmurar, hoy no voy a hablarles de la idolatría, hoy no voy a hablarles de la inmoralidad sexual, hoy no voy a hablarles de esos pecados. Pero sí les voy a hablar de lo que dice el versículo 12. Vamos a hablar de los otros, pero no hoy. Porque fíjense que aquí lo que dice y lo que tiene en cuenta en este versículo 11 es que Pablo está convencido, el apóstol, de que muchos de los acontecimientos que pasaron en la historia de Israel, esa obstinación por ir y ofender a Dios, porque parecía que por momentos estaban obstinados en ofender a Dios y que obviamente también fueron recibiendo castigos, sirven de ejemplo para los corintios, sirven de ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, ellos en Corinto habían cometido muchos errores que eran muy similares a los que habían cometido en los tiempos pasados los israelitas. Y tengo la sensación y me parece que con nosotros ocurre lo mismo. Cometemos muchos errores. Claro, no estamos en el desierto como ellos. Pero sí cometemos esos pecados que ellos cometieron. Y allí habla de pecados como murmurar, como la queja, de pecados como
como la inmoralidad sexual, los pecados que allí vimos que se dejan ver en esos versículos, que están dados como ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que, y uno anhela enseñar a confiar permanentemente en Cristo que para nuestra seguridad, si ellos hubieran confiado en Dios, no hubieran cometido todo este tipo de pecados, ni se les hubiera cruzado por la cabeza hacer un becerro de oro. Pero lo hicieron, un becerro de fundición. Entonces, cuando nosotros no tenemos la confianza puesta realmente en quien tenemos que confiar, lo más probable es que por nuestra mente ocurran cuestiones como esta. Miren, leo Éxodo, trato de imaginarme en esa situación, pero no hay forma que yo actúe igual. La verdad me puse, hasta me imaginé vestido como estaban vestidos ellos. Me imaginé hasta yendo a buscar esas hojuelas de maná. Me imaginé con la columna, me imaginé, pero la verdad es que en mi caso, pastor, yo no hubiera ni accedido a la idolatría, ni accedido a la inmoralidad sexual, ni accedido a la desconfianza. No, yo firme en Cristo. Bueno, ese es tu caso. El de la mayoría, o para la mayoría entonces es lo que viene. Y el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque claro, es fácil pensar que en una situación hipotética o en una situación como la que hemos visto o como la que se nos hace referencia, nosotros íbamos a actuar de una manera diferente. Y hasta con Adán y Eva llegamos, ¿no? O sea, yo no hubiera... si a mí mi esposa me hubiera dicho que pecara, no iba a pecar yo. Pastor, soy un hombre de Dios, yo no pesco. No sé cómo hubiera seguido, pero en mi caso no hubiera... Y mi esposa, como es una mujer de Dios, usted la conoce, tampoco. Y después sigue, y si hubiéramos caído, lo que sí no nos hubiéramos ido a ocultar de Dios, porque yo leí el Salmo 136, todo, y yo sé que es imposible. Bueno, y ahí empezamos, ¿no? Y fíjense que eso es la historia del orgullo. Esa es la historia que hace que el que piensa estar firme cuida que no caiga. Porque aquí habla de, fíjense que dice que el que piensa, y pensar está bien, el Señor nos dio un cerebro para que pensemos, ¿o no? ¿En qué? En esto pensad, ¿no? ¿Se acuerdan de Filipenses 4:8? Así comenzó la serie. Qué importante, ¿no? Ir allí al comienzo. Pero bueno, la palabra en el griego para pensar se habla de imaginar. Es una palabra que se utiliza para imaginar. Por ejemplo, en Corintios. Y fíjense en 1 Corintios 8:2, que se utiliza para imaginar, pero fíjense lo que dice. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. ¿Habrá alguna posibilidad que vos imaginés algo como que lo sabés, pero en realidad no lo sabés? ¿Vos creés que existe esa posibilidad? ¿Te la llevo al consejo de tu amigo? ¿Pensás que la tenés clara, pero no? ¿Vieron cómo le dijo tiempos pasados el que... ¿Cómo era? El que se enoja pierde. Si alguno se imagina que sabe algo, el que afirma que todo lo sabe en realidad no es que sepa mucho, pero miren si hay personas que afirman que todo lo saben.
¿De la Biblia? Pregúntame. Haceme pregunta. La que quieras. La que quieras. De Antiguo Testamento, no, de la Biblia completo. Cuando hablo de la Biblia, yo hablo como corresponde. Digo, la Biblia es todo el canon completo. Eso es lo que se denomina personas. Allí el apóstol Pablo decía, no quiero que ignoréis. Hablaba de que no quería que fueran ignorantes. Y estas personas son personas difíciles de soportar. No le vamos a decir insoportables, sino difíciles de soportar. Pero que se la saben. Hay un juego bíblico, déjenme a mí. Y se la sabe A, B, C, D, E, y ta. Y llegó pesando 70 kilos y se fue de 120 así enorme, que no podía salir por la puerta. Y al irse, cuando quieran otro, lo hacemos sin problema. El tema no es saberlo, el tema es vivirlo. ¿No? Y ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ahora me va a decir, ¿está mal conocer la palabra de Dios? No. Pero el sabio no es el que justamente habla de todo lo que sabe. Sabe cerrar su boca también. ¿No? Bueno, pero dice que esta palabra piensa, habla de suponer. Esta palabra piensa, así que el que piensa estar firme, habla de formarse una opinión que puede ser cierta o errónea. Te formás una opinión que puede ser cierta o errónea. Puede ser cierta o errónea. Puede estar bien como puede estar mal. Y uno dirá, bueno, pero ¿y si está bien? Bárbaro. Y yo te digo, ¿y si está mal? Complicadísimo. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. ¿Cuándo nos sentimos seguros? Uno se siente seguro cuando cree que está más allá del bien y del mal. ¿Escucharon alguna vez decir, esta persona está más allá del bien y del mal? Bueno, y ustedes me dirán, ¿pero por qué hoy, pastor, a diferencia? Yo no lo escuché, creo que en 15 años decir tantas veces frases que no. ¿Saben qué? Los quiero sacar porque muchos de ustedes ven en los TikTok y se creen que son bíblicos, pero están más llenos de frases. Son todos autores anónimos. ¿Sí? Ayúdate que yo te ayudaré, y todas esas cuestiones. En vez de ir a la Biblia, ¿no? Qué hermoso, la Biblia. Es cierto que hay algunas traducciones de la Biblia que uno diría, es cierto, pero asegúrate que sea la Biblia. Entonces, lo cierto es que hay personas que son orgullosas. Como lo era el pueblo de Israel. El seguro, ¿vos querés contratar un seguro para que esto no te pase? Como si fuera posible, ¿no? Contratar un seguro. Vieron que hoy te quieren vender seguros de todo tipo. De todo tipo. Bueno, el seguro cristiano contra el pecado tiene que ver con que desconfiemos de nosotros mismos. Todo lo contrario a lo que te dicen todos los TikTok. A lo que digo TikTok porque se me borró hoy TikTok, si no pónganle Instagram, Facebook, pónganle el nombre que ustedes quieran. Vos como esto, y yo te voy a dar consejos para que cuando vos entres a un lugar todos digan, wow, que entrás con una careta, entrás con unos zancos de 3 metros, todos van a decir, wow, qué desubicado. ¿No? Pero digo, ¿qué quiero decir? Porque todo es cómo llamar la atención, cómo ser el mejor, cómo ser el único, cómo ser esto, cómo brillar, cómo resplandecer. Nosotros tenemos que brillar con la luz de Cristo, no del mundo. La luz del mundo se apaga y es tiniebla.
¿Cuánto entienden? Muy bien. Entonces, la persona que es orgullosa, sin darse cuenta, solamente por ser orgullosa, está llamando la atención del diablo. Así como un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Cuando el Señor ve a alguien humilde, el Señor, miren, si Él es paternal, ¿cuánto más, no? Con esa actitud que el Señor nos llama a tener. ¿Por qué? Porque es la actitud de Cristo, manso y humilde de corazón. Pero cuando el diablo ve a alguien orgulloso, dice, casi. Le arruino la vida a los que están al lado, voy a usarlo para dentro de su trabajo, dentro de la congregación, dentro de todos lados, porque encontré un orgulloso. Y la verdad es que tiene lista de espera, porque ya no puede atender a tantos orgullosos que hay. Y aún dentro de las congregaciones. Entonces ese arrogante no es que va a caer en pecado, ya está en pecado. Cuando vos sos orgulloso, cuando vos sos arrogante, no es que estás a punto de caer en pecado, ya estás en pecado, vivís en pecado. ¿Cuántos están entendiendo esto? Vos que no tenés a nadie, Esteban, al lado tuyo, despertalo. Pero si alguno tiene alguno que se está durmiendo, por favor que lo despierte. ¿Sí? Ahora todos empiezan, ¿es de mí? ¿Es por mí? ¿Por mí? ¿Y pero cómo vio? Si yo estaba mirando para allá, estoy del otro lado, estaba allá, mira del otro lado. Se ve todo de acá. Pero yo porque no quiero que te lo pierdas. Sé que estás cansada, pero no quiero que lo pierdas. Bueno. Entonces, ¿cuál es el mayor peligro? Y el creer en nuestras fuerzas. En creer que yo estoy firme. Esto no es para mí. Las advertencias que están aquí, que el apóstol hace a la iglesia de Corinto, no es para mí. Idolatría, yo. ¿Qué idolatría? Yo tiré todo en mi casa, pero estás vos. Vos sos tu ídolo. No se olviden que el ídolo del orgulloso es el mismo, son sus propios pensamientos, son sus propios razonamientos. No necesita aprender. Cuando habla, si le digo, vení que te voy a hablar, te voy a explicar de la tentación, no, yo puedo vencerla. Y sin Cristo es imposible vencer la tentación. Por eso de allí que leíamos el versículo. El único que da la salida, el único que da la vía de escape, y lo hemos visto a lo largo de los años, es el Señor. La única forma de caminar de la manera correcta es allí, como nos dice en Efesios 6:10, utilizando la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, si al orgulloso, encima, el orgulloso suele ser, el arrogante, suele ir por la vida no prestando demasiada atención. ¿Por qué? Porque cualquier situación que aparezca yo la venzo. No soy como el resto de los mortales, piensa el orgulloso. Yo sí la tengo clara. Después hay algunos que se la creen tener clara. Pero el que la tiene clara de verdad soy yo. Entonces, cuando en este versículo 12 se nos dice el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es un llamado de atención muy grande para el creyente. Ese creyente que cree que puede darse, que puede tener la licencia de buscar sus deseos,
de dar rienda suelta a sus deseos, de caminar en esa libertad pecaminosa que ofrece el pecado y que no es libertad, y no quedar afectado. Y de ahí a caer bajo la mano disciplinadora de Dios. Ustedes recordarán, no antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, ¿recuerdan? Proverbios 16, 18. Ahora, para ir finalizando, yo les voy a dar un ejemplo, porque cuando uno... A ver, yo te hablo de una persona arrogante, altiva, y te digo, decime un personaje bíblico, y probablemente me puedas decir Saúl. ¿O no? ¿Se les viene Saúl, el rey? De hecho, Saúl le quería decir, no, mirá, nos viene asustando hace rato este gigantón, pero ahora que vos querés ir a pelear, que sos el único que te animás, déjame que yo te diga cómo te tenés que vestir para ir a pelear. Y si vos ya sabías cómo ir a vestirte y vos eras más grandote y todo, pues no fuiste vos. ¿No? ¿Sí o no? Además, él era el rey. Lo cierto es que tuvo que venir un hombre conforme al corazón de Dios que no buscaba su propia gloria, sino la gloria de Dios. Y el que le dio la fuerza para la batalla fue Dios, no fue propia. Estamos hablando de David. A ver, otra persona que resulte orgullosa, que vos digas, este era recontra orgulloso en la Biblia, o se la creía que se la sabía toda, y a lo mejor se te viene a la mente algún rey. Reyes tenemos, ¿no? Un par. Después decís, no, los arrogantes reales eran los escribas y fariseos, ¿verdad? ¿Verdad? Eran orgullosos. Muchos de ellos eran orgullosos. Y se nos viene alguno que dice, yo soy de los que voy un poco más profundo, no me gusta quedar en los demás. Y el que no sabe, que salga a buscar por dónde está, ¿no? Dígame la verdad. Vivir con una persona que todo el tiempo es así, ¿no es una prueba que el Señor nos pone para que aprendamos a soportar? ¿O no? Alguien que siempre sabe todo, pero lo peor es que cree que sabe todo. Se rompió el techo. Deja. Esto... Le ponemos 2 manos de esto, 2 manos del otro, 2 manos de esto, 2 manos del otro. Escuchó por ahí, leyó por ahí 2 manos, no tiene idea de qué 2 manos, pero leyó 2 manos, 2 manos. Escuchó por ahí dando vuelta en un corralón cerecita y dijo, le voy a poner cerecita para que la humedad... No tiene idea. ¿Sí o no? Canciones. A ver. Está desafinando. En el coro, pará. No me confunda. En el coro, la cuarta de la tercera de la segunda fila le está errando. Y vos decís, Señor, ayúdanos. Y el Señor dice, estoy formando el carácter de Cristo. Gracias, Señor. Pero que todos lo hacen, todos lo saben. Y esto no es qué lindo cuando alguien se prepara y... No estamos hablando de eso, pero qué lindo cuando alguien se prepara y tiene eso y el carácter de Cristo. Ahí es donde se ve toda la iglesia edificada, ¿no? Con los dones que Dios da. Bueno, pero podremos buscar nombres y nombres y no se nos viene, o por lo menos a mí, no se me viene el del apóstol Pedro. Lo veo como alguien bueno. Por eso vos no te pensés que cuando la Biblia dice el que cree estar firme, cuide que no caiga,
es para esas personas, vos decís, debe ser para una mujer como Jezabel, o debe ser para Acab. Es para todos, incluso para los que tenían buenas intenciones. Acompáñenme, por favor. Porque la Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron confiadas en sí mismos, pero yo les voy a traer a la memoria una vez más allí en Mateo 26:30, cuando el Señor anuncia esa negación de Pedro. Por eso te digo, te estoy trayendo a alguien que vos dirías, a mí me gustaría caminar y vivir como vivió el apóstol Pedro, ¿no? Porque entiendo que así como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, el apóstol Pedro también podía decir lo mismo. Un hombre de Dios, columna, líder, el primer discurso lo dio. Un hombre que murió siendo testigo de la fe, pero que también tuvo que aprender que el que cree estar firme, cuide que no caiga. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, esta negación, este anuncio de la negación de Pedro que encontramos en todos los evangelios, vamos a Mateo 26:30. ¿Está allí? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Todos, digan todos. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. No dijo alguno no. Dijo todos. Y cuando el Señor quiso hacer la salvedad de que no todos, ¿se acuerdan cuando hablaba de Judas? Porque no todos están limpios, la hizo. Pero acá lo que quiso decir es todos. Todos significan todos. Pedro, todos. ¿Formás parte del todos? Pedro, también. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que sucederá esta noche. Van a flaquear. No es que la van a perder por completo, pero va a flaquear su fe. Van a tener una crisis de fe. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Miren si hubieran prestado atención. Miren si no hubieran estado tan ensimismados en toda esa situación. Hubieran dicho, tranquilo, el Señor dijo que esto iba a pasar, pasó. Y el Señor todo lo que dijo que iba a pasar, pasó. Y si dice que después de que haya resucitado irá a Galilea, va a resucitar y va a ir a Galilea. ¿Cuántos tienen esta misma certeza de que el Señor viene pronto? De verdad, ¿eh? No me la digan como ellos, que después estaban con miedo. Y de que después no creyeron que el Señor resucitó. El Señor viene pronto. Bueno. Ahora, cuando allí en el versículo 31 dice, todos vosotros os escandalizaréis, esta palabra escandalizar significa tropezar o incitar a pecar, hacer caer, poner tropiezo. Esta misma noche todos ustedes me abandonarán. Si sale de la boca de Jesús, sale de la boca de Dios. Jesús es Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que venimos hablando? Cuando la palabra de Dios dice algo, cuando el Señor dice algo, es allí, se termina. No hay más nada que agregar. ¿Qué debieron hacer los discípulos y Pedro? Y también reflexionar. De la misma manera que cuando la palabra de Dios nos dice algo, es así, ellos debieron decir, si Jesús lo dice, es así. Entonces, esa persona que tiene la sabiduría de Dios, que es dependiente, se habría humillado y le hubiera dicho, Señor, dame fuerzas para resistir esta tentación. Dame la salida, ¿cómo puedo hacer? Vos nos estás diciendo que todos nos vamos a escandalizar. Imagínense a todos ellos diciendo, Señor, pero no queremos que pase eso. No queremos que ocurra eso. Queremos estar con vos, no queremos. ¿Qué hizo Pedro?
respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él podría haber dicho, yo nunca me escandalizaré. Y ya quedaba, pero no quedaba tan grosero con el resto. Fíjense lo que dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Cuántos me entienden? Aunque en esta congregación nadie camine en la voluntad de Dios, yo sí. Bueno, Pedro le quiso decir, Pedro dijo algo similar, ¿no? Aunque en esta pequeña congregación, acá entre nosotros, todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Pedrito. Recuerden que Pedro era aquel que generalmente actuaba como vocero, ¿no? Y hablaba sin pensar. Fue una característica. No era pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. En este tiempo, recuerden que sacó la... ¿Se acuerdan, no? Lo que hizo cuando hago así y me dicen que esto también, yo entiendo que me diga que Éxodo 15, pero eso que tengo que entender. Que Pedro le cortó la oreja a Malco. ¿Sí? Bueno, era pronto para enojarse. Muy bien. La confianza. ¿Se acuerdan el seguro? Es un seguro para nosotros, no confiar en desconfiar de nosotros. Bueno, él no tenía ese seguro. Él tenía el seguro de él, era confiar en sí mismo y no en Jesús. Y vino la caída. El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. 26:34. Jesús le dijo, Mateo 26:34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y ahí fíjense, todos los discípulos dijeron lo mismo. Tomaron valor. Insistió Pedro. El Señor te lo dice una vez. Y vos, no, Señor, pero no es tan así. Te lo vuelve a decir. ¿A cuántos el Señor le ha dicho cosas en este último tiempo más de una vez? ¿Más de 2 veces? ¿Más de 3 veces? ¿Más de 4 veces? Bueno. Gracias, Señor, por tu paciencia y ayúdanos, ¿no? No, insiste Pedro, no. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Ahora, ¿cuál era el tema? Que por más que yo le hubiera dicho, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, él pensaba estar firme. Él imaginaba un estado espiritual. Él imaginaba, y lo dramático aquí es que él imaginaba que su confianza en su estado espiritual estaba por encima de la palabra de Dios, que es lo que ocurre muchas veces. Hoy día, vos creés que tu seguridad y la forma en que te movés y tus convicciones cristianas pueden estar por encima de la palabra de Dios. No, si la palabra de Dios dice algo, el equivocado sos vos. Y más equivocado si pensás que podés hacer lo que la palabra de Dios no dice que hagas y mantenerte firme. Vas a caer. Vas a caer. No había forma de convencer a Pedro, no había forma. ¿Por qué? Porque era orgulloso, porque era arrogante, porque no entendía que conocía Dios su corazón mejor que ningún otro. Entonces, amados, cuando el Señor a través del apóstol Pablo en 1 Corintios lo que nos está queriendo decir es tengan cuidado, porque fíjense todo esto que ustedes
pueden pensar que sería que a ustedes no les puede llegar a pasar, pero el que piensa estar firme, el que imagina estar firme, cuida que no caiga. Hay algunos que se jactan de una manera diciendo, yo no, esto, a mí no me pasaría. Hay personas que están sufriendo. Hay personas que están pasando pruebas difíciles. Pruebas relacionadas con enfermedades, pruebas relacionadas con los hijos, pruebas relacionadas con su trabajo, pruebas relacionadas difíciles. Y hay algunos que se ponen en un lugar, pero yo en la misma situación actuaría totalmente diferente porque yo la tengo, porque yo sé, porque yo... Te falta misericordia. Lo que a Dios le sobra, a vos te falta. Y mira que el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos. El que cree estar firme, muchas veces lo que hace es poner su mirada en los que él considera que no están firmes. Y Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a orar, a interceder, hablar con la verdad. ¿Se entiende? A tener un corazón compasivo. Tener un corazón compasivo no significa mentir, ¿eh? Dios nunca te llama a mentir. Dios te llama a caminar en la verdad. Pedro tenía buenas intenciones, lo sabemos. Y muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no equivalen a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Lo que tantas veces nos pasa a nosotros. Pedro demostró que no tenía el entendimiento y cometió una locura. Porque no era fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios iba a quedar demostrada si él aceptaba lo que el Señor estaba diciendo en su palabra. No si le decía que lo que el Señor dijo estaba mal, porque a él no le iba a acontecer. ¿Cuántos están entendiendo? Lo cierto es que Pedro, como tantos, a veces pensamos que hemos llegado a un nivel de madurez espiritual que nos hace invencibles. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si querés realmente estar inmune a los ataques de Satanás, la armadura de Dios puesta y dependiendo siempre de Dios. Creyéndole a Dios en todo lo que Él dice y no dejándonos engañar por la autosuficiencia y el orgullo. Para finalizar les leo simplemente 3 versículos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice en el mensaje a Sardis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amados, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Los invito a ponerse en pie.